Claro, para ahora. Dios mío, única. Buenos días. Bueno, les pedimos a todos y todas que por favor silencien los micrófonos, así podemos así podemos arrancar. A ver. Bueno, sí, bueno, con mucha emoción arrancamos hoy nuestro nuevo curso. Bienvenidas y bienvenidos a todos quienes ya nos acompañaron muchos años y quienes nuevos se acercan a compartir esta temática. Siempre nos emociona poder arrancar nuevamente eh, estos cursos que son armados horizontalmente acá con el equipo de residencia, que es el equipo que ven por acá atrás nuestro. Nos ponemos con una sola cámara para poder dar lugar a más gente. Les contamos que tuvimos muchas consultas, tenemos una larga lista de espera y es por tal motivo que les vamos pidiendo confirmación de presencia y demás porque hay mucha gente interesada que no queremos que se lo pierda. Como se habrán dado cuenta, la temática en tiempos de fragmentación, si bien es un poco trillado el tema ya en este sentido, pero sí nos parece que son tiempos de armar más lazos, de fortalecer los que tenemos, de crear nuevos y de pensar la profesión desde un pensamiento de red y de comunidad. La tarea en salud pública sin duda involucra el trabajo comunitario, o por lo menos así lo entendemos nosotros y nosotras. Eh, y la idea era contar con colegas que nos pudieran transmitir sus saberes, sus construcciones teóricas, sus experiencias en territorio, compartirles también nuestro trabajo en el centro de salud. Así que bueno, estamos muy contentas y muy emocionadas de contar hoy con Marité Sarté, que además ha hecho una gran contribución escribiendo un libro sobre la temática, que la escritura en estos ámbitos no es tan habitual y siempre es bienvenido y celebramos esa posibilidad. Aviso parroquial, van a ver en el chat un link que ahí es donde ustedes tienen que dar el presente, ¿sí? Así que traten de buscarlo ahí en el chat y poner presente, así nosotros tenemos ese registro que nos va a llegar directo. Después los avisos parroquiales vendrán más hacia el final. No sé si alguna otra cosa que... Sí, sí, ya la información les llegó por mail respecto de la asistencia y demás, así que traten de completar ese forma si nosotros podemos registrar la regularidad en el curso. Bueno, les presento a Marité, así entramos ya de lleno en la temática. Marité es licenciada en psicopedagogía por la USAL, es magíster en educación, también por la USAL, y especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo. Ella es doctoranda en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, profesora en ciclos de complementación curricular en licenciatura en psicopedagogía en la UCP, UNICEN y UNLAM. Es autora del libro Psicopedagogía Comunitaria, una aproximación a las relaciones de poder en contextos de avance colectivo. Es contenidista en licenciatura en psicopedagogía de la UCP y la UCA, la Kennedy, y es psicopedagoga comunitaria. Así que bueno, Marité, te damos la palabra y muchísimas gracias por aceptar participar en este curso. Bueno, no, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo por convocarme en un tema que en particular me apasiona. Bueno, les voy a contar entonces un poquito de esto que estuve pensando a raíz de la experiencia en lo comunitario. Les voy a compartir un Power. Bueno, seguramente ustedes ya saben que, a ver si me veo, ahí las veo ustedes, perfecto. El título que pensé para esta presentación y dado que ustedes es como que rescatan esta frase deliciosa, nadie se salva solo, que está tan vinculado con lo comunitario y que lo puedo relacionar tranquilamente con las tramas comunitarias del aprendizaje y de la esperanza. Como se trata de una clase, bueno, pensé en algunos objetivos, pero nada, ¿no? Tiene que ver con esto de analizar los aportes de la psicopedagogía comunitaria a todos los procesos de aprendizaje, reflexionar críticamente el lugar de los vínculos
y como algo novedoso, pero que es de toda la vida, poder empezar a pensar acerca de la esperanza, ¿no? Es un tema que veo que en muchos congresos también se está propiciando que se piense en la esperanza y en nuestro modo de vida. Pensé en algunos contenidos, por supuesto que no los vamos a poder agotar en esta hora y media, pero que me gustaría contarles acerca de algunas conceptualizaciones acerca de la psicopedagogía comunitaria, hablar un poco del marco conceptual, que está como muy en tensión con lo que sería las bases epistemológicas de la psicopedagogía, hablar de la ética del cuidado, que es como troncal en nuestra tarea comunitaria, hablar del saber de comunitario y compartido, y bueno, por supuesto, tocar el tema de esperanza y comunidad. Bueno, ¿qué les decía con respecto a esto, no? El poder rescatar esta frase, que es del Eternauta, obviamente, y que pero tan vinculado está con la psicopedagogía comunitaria, ¿no? Que un modo de poder pensarla, ¿no? La frase uniéndolo con lo comunitario, es no dejar a nadie solo frente a aquello que desborda. Yo creo que en el trabajo comunitario nos encontramos con situaciones que realmente sentimos que desbordan. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué estrategia? ¿Y qué actividad? Bueno, en principio es esto, no estar solos. Siempre, digamos que el equipo y después, bueno, más adelante lo vamos a ver un poquito. El trabajo en red, como decía Andrea al inicio, es lo que nos salva, es lo que nos contiene y nos ayuda a todos. Marité, ¿quieres ponerle un modo presentación? Así se ve completa la... Perdón, A ver, ahí sí, se ve. ahí está, lo vemos igual que antes. Bueno, no te preocupes, sino... Ahí está, ahí Ahora está, ahí está. Sí, sí, ahí está, genial, genial. Ahí va. ahí Gracias. va. Ahí sí se ve un cuadradito, es la de ustedes. Bueno, nada, como les decía, es una frase, pero que cuando ustedes me propusieron, ¿no? El desarrollo de esta clase, y bueno, y aparte digo, uy, pero qué bárbaro que está esto, qué bien que lo pensaron, porque es totalmente comunitario. Y con respecto a lo que, un poco para justificar el título, ¿no? Tramas comunitarias de aprendizaje y esperanza, ustedes después les voy a contar bien, pero saben que mi base teórica es la teoría crítica, esperen que me aparecen cartelitos, y que hay un propósito, un objetivo o meta de toda postura crítica que tiene que ver con esto, ¿no? Con el cambio social, de transformación, buscando como una sociedad más justa y solidaria. Esto lo habla muchísimo Freire, pero todos los pedagogos críticos y muchos otros teóricos críticos hablan de este objetivo. Y realmente cuando en pleno ejercicio de esta psicopedagogía comunitaria, realmente me costaba muchísimo poder asumir esto, ¿no? Como yo digo, pero ¿cómo? Yo estoy trabajando con este grupito, con este niñito, y estoy transformando la sociedad, ¿no? Como que me parecía demasiado amplio la cuestión. Y a partir de esta lectura que nos proponen acerca de lo que está pasando con el tema de la esperanza, que lo traigo en este caso a Bloch, hay dos cuestiones, ¿no? Una es pensar lo utópico, ¿no? Esto que me costaba tanto asumir, como lo utópico es la esperanza, ¿no? No es algo ideal, inalcanzable, inexistente, es la esperanza lo utópico. Y ahí es como que me hermanó más con la idea, ¿no? Bueno, y después en cuanto a lo otro es
si yo estoy trabajando como un objetivo o propósito último, ¿no? O primero, la liberación del pensamiento, también esto tiene que ver con propiciar un cambio, al menos, no sé si social, pero subjetivo. Bueno, eso era lo que me pasaba. Ya les dije, la posición mía es la crítica porque la teoría crítica es la que mejor me explica lo que veo que pasa en lo comunitario. Y por suerte tenemos estos desarrollos en psicopedagogía crítica iniciados por Dora Laino, esta psicopedagoga que nos cuenta, ¿no? A través de la teoría de Habermas, cómo podemos concebir una psicopedagogía crítica. Y me pongo a pensar más del lado de los pedagogos críticos o de la psicología crítica y comunitaria y de las pedagogías decoloniales, que a través de estas teorías críticas también de alguna manera podemos pensar en una psicopedagogía como disciplina, sí, que tiene por objeto las circunstancias del aprender de las personas y cuyo proceso involucra estructuras deseantes, cognitivas y espirituales, ¿no? Pero claro, no es nada sencillo porque en todo este devenir intervienen las relaciones de poder, alimentadas por ideologías que van conformando discursos imperantes que establecen determinadas relaciones con el saber, con el conocer, con el aprendizaje y con la enseñanza, con lo cual ahí estamos sumamente involucrados. Bueno, esta perspectiva, por supuesto, que responde a un modelo totalmente crítico y quería aclarar que, digamos que pensar el aprendizaje y la psicopedagogía desde las relaciones del poder es tan solo un recorte, ¿no? Como dice ahí, no agota el campo de lo que implica las circunstancias del aprender. Ustedes me dirán, bueno, pero a mí yo pongo el foco en tal parte o en tal otra. En este caso, a mí lo que me aparece como una insistencia y a veces como una obsesión es el tema de las relaciones de poder, porque lo veo constantemente en el marco de lo comunitario. Y quería decir dos palabras con respecto a qué entendemos por relaciones de poder, porque si no es como que estamos hablando en el aire. Me tomo para explicar esto de tres autores sumamente sencillos o directos que hablan de esto, que es Foucault, Bourdieu y Freire, ¿no? Como representantes de todos los pedagogos críticos, aunque me quieran matar todos los estadounidenses. Eh, Foucault lo que va a decir es que las relaciones de poder son estrategias que atraviesan todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Entonces ahí los incluye. No son una propiedad que se posee, sino una práctica que se ejerce. El poder produce saberes, cuerpos y subjetividades. Y es importante también pensar que no solo reprime las relaciones de poder, sino que también generan posibilidades y resistencia, ¿sí? ¿Se acuerdan la famosa frase donde hay poder, hay resistencia? No es que todo es malo en las relaciones de poder. Lo que pasa es que hay como determinadas ideologías que no convienen tanto, no nos ayudan a la liberación del pensamiento, ¿no? Como psicopedagogos. Eh, y concretamente con respecto a la psicopedagogía, nos posibilita analizar cómo el saber sobre el aprender se constituye y se legitima, ¿no? ¿Por qué ciertos discursos definen lo que se considera aprendizaje válido o normal? Todo esto tiene que ver con determinadas ideologías y también con relaciones de poder. Por otra parte, Bourdieu, que nos dice que las relaciones de poder se expresan como formas de dominación simbólica, sostenidas por el capital cultural,
¿Se acuerdan que Bourdieu hablaba de capital económico, capital cultural, capital simbólico y me falta uno que no me acuerdo, capital social, obviamente? Que el poder actúa en y a través del hábitus, naturalizando desigualdades y reproduciendo jerarquías, ¿no? Esto que está sumamente criticado, pero todavía en algunas escuelas o ámbitos comunitarios sigue pasando. Bien, para lo psicopedagógico vamos a decir que el foco está puesto en ver cómo las instituciones y los campos educativos reproducen o cuestionan desigualdades a través de los modos de aprender y de enseñar. Bien, y por último, y tratando de ver eh, las relaciones de poder desde Paulo Freire, ya les dije, como uno de tantos otros pedagogos críticos, en particular, es uno de los que más insisten en este propósito de cambio social y cultural. Eh, Dice que las relaciones de poder se vinculan con la opresión y la posibilidad de liberación. Allí donde el poder oprime, también puede emerger la conciencia crítica y la praxis transformadora, ¿sí? Bien. Por supuesto que lo que nos ofrece Freire, como tantos otros pedagogos críticos, es esta visión latinoamericana, aunque en Argentina somos bastante particulares con esto, y nos ofrece el valor del diálogo, la conciencia y la acción colectiva como modos de pensarla y de poder ejercerla. Les decía, como otros pedagogos críticos, toda la línea de Peter McLaren, Giroux, Apple, sí, son autores que en particular cuando empiezo a leer pedagogía crítica, digo, pero esto es terriblemente psicopedagógico. Me abrió muchísimo la cabeza. En síntesis, podríamos decir que las relaciones de poder circulan y se ejercen, no se poseen, que el poder se manifiesta en prácticas, discursos y vínculos, como dice Foucault, que producen subjetividades, y ahí la presencia de la psicopedagogía es muy fuerte, y que generan, así como generan desigualdades, también generan posibilidades, ¿sí? Bien. Quisiera hablar un poquito de psicopedagogía en general y en psicopedagogía comunitaria en particular. Ustedes seguramente saben, porque los trabajos de Sandra Bertoldi cada vez son más comentados, que que en psicopedagogía tenemos como determinadas tensiones con respecto a la definición epistemológica de nuestra disciplina. Tal es así que todavía algunos, ¿no?, están como discutiendo si es una disciplina o es un conjunto de prácticas. Después ustedes me dirán. Eh, Hablamos de escasas investigaciones y de escasas producciones escritas, un poco como decía también eh, Andrea al principio, ¿no? Bueno, escribí este libro y hay poca como producción escrita. Y cuando decimos escasas investigaciones y escasas producciones escritas, no, yo al menos me refiero en relación con otras disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, la más cerquita, ¿no? La prima hermana. Si hablamos de la psicología, digamos que las bibliotecas se vienen abajo, ¿no? De la cantidad de escritos que hay, ¿no? De la sociología, de la pedagogía, ni hablar. Entonces, esa sería una de las cuestiones para revisar. Y después les voy a contar un poquito más. Alguien está escribiendo en el Power, está jugando. Bueno, em, después podemos decir que tanto la epistemología como la psicopedagogía comunitaria en general no se enseñan en los institutos ni en las universidades, ¿sí? Sin embargo, con respecto a la psicopedagogía comunitaria, quería aclarar que
no se enseña y, sin embargo, la mayor parte de las prácticas profesionalizantes se ejercen en territorios con cierta vulnerabilidad. Después vamos a discutir el término vulnerabilidad, ¿sí? Incluso dentro de lo que son las incumbencias profesionales de la profesión y los alcances del título, recién ahora la psicopedagogía comunitaria es mencionada como ámbito. Bueno, de todas maneras, aunque no sea mencionada y aunque no esté ni acá ni allá, la psicopedagogía podríamos decir que toda la psicopedagogía es comunitaria, ¿no? Esta es una idea base. Y que en función de todo esto que veníamos hablando, podríamos pensar en esta definición como una de tantas, ¿no? Yo creo que tenemos que sentarnos y pensarla más todavía. Como no está dentro de las incumbencias ni se menciona en los alcances, vamos a decir que es una condición de la psicopedagogía y que transversaliza todas sus áreas: salud, educación, laboral y forense. Esto es algo como importante de decir porque de alguna manera estar en lo comunitario implica tener una base de conocimiento y de experiencia en estas áreas, ¿sí? Porque dice, comparte sus especificidades, es decir, las tiene que conocer necesariamente, pero por supuesto, en función de las características de las comunidades, se va recreando sus dispositivos y estrategias de intervención. Como así también el marco teórico crítico en el que abreva. En un territorio, ¿sí?, donde la comunidad es compleja, capaz de reconocer sus propias fortalezas, por eso no hablamos de comunidades vulnerables solamente, y abierta al trabajo mancomunado entre sus miembros y equipos psicopedagógicos. Abierto, es decir, que si no está abierto al trabajo con nosotros, no entramos, no trabajamos ahí. Bien, y en donde resalté el tema del territorio porque realmente tenemos que tener una determinada conceptualización acerca de lo que es la comunidad. Eh, Bien, y les venía diciendo entre nuestras principales tensiones con respecto a la psicopedagogía y la psicopedagogía comunitaria, y esto les traigo a modo de dato nada más, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué pasa con la psicopedagogía que se investiga tan poco, que se escribe tan poco? Porque cuando surge, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la psicología comunitaria, en la década del 70, en América Latina, fíjense ustedes, ¿no? Rápidamente, sácate, se la define como una rama de la psicología, ¿no? La psicología comunitaria. Nosotros, al menos yo no me atrevo a decir que es una rama de la psicopedagogía, tendría que ver el constructo epistemológico de la palabra rama en una disciplina, pero ellos rápidamente definieron el campo, el objeto, la teoría, y entre la década de 70, 80 y 90 siguieron discutiendo objeto, método, ámbito, teoría y práctica, ¿no? Maravilloso. Esto lo pueden leer en Marisa Montero, Introducción a la Psicología Comunitaria. No solo eso, cuando leo, en Puerto Rico, ¿no? Dice que, bueno, no solo fue pionera en este estudio, sino que en Puerto Rico se funda en la década del 70 una maestría y más tarde un doctorado en psicología comunitaria. Bueno, maravilloso. Vean ustedes qué es lo que pasa, y frente a esto también sugiero la lectura de Bourdieu, Homo Academicus. También escrito creo que en la década del 60, 70 y que aplica totalmente a la época actual. Seguimos con psicopedagogía comunitaria, tan solo para dejar pensando qué nos pasa con esto, ¿no?
tratando de delimitar más el campo. Quiero ser un poquito más específica porque eh, en mi presentación estoy cursando un doctorado y vieron que la materia metodología es la que más asusta y un poco me decían, bueno, pero hay mucho escrito de psicopedagogía comunitaria. Exacto, sí, hay mucho escrito. En Argentina, entre 70 y 80 artículos o capítulos de libros e investigaciones, hay esto. Lo que no hay demasiado es la determinación o el estudio del marco teórico de la psicopedagogía comunitaria, de la parte epistemológica, de lo que sustenta la práctica de la psicopedagogía comunitaria. Hay mucho trabajo acerca de nuestra práctica comunitaria, que son trabajos maravillosos y que nos sirve muchísimo para pensar lo epistemológico y lo teórico. Pero falta la otra parte. Una de nuestras investigadoras por excelencia es María Paula Juárez, que creo que va a estar también acá en estas clases, ¿no? Sí, bien. Que investiga acerca de psicopedagogía comunitaria y habla de fundamentos teóricos y epistemológicos. Pero bueno, no mucho más. Entonces no podemos hablar de dos o tres personas que investigan sobre esto en una disciplina. No tiene que haber mucho más. Como la psicología. Parezco una envidiosa de de la psicología, pero bueno, me llama la atención, ¿no? Cómo esto, cómo se cercena en nuestra propia disciplina, siendo de alguna manera los líderes de la liberación del pensamiento. O quizás sea por eso, ¿no? Que la tenemos tan clara a ese nivel que no necesitamos demasiado. Volviendo a la psicopedagogía comunitaria y tratando de delimitar más el campo, decimos que tiene un carácter político y ético de la implicación. ¿Por qué hablo de la implicación y no tanto de la intervención psicopedagógica? En principio porque, bueno, la palabra intervención me suena un poco fuerte, si bien es maravillosamente analizada y trabajada por, ¿cómo se llama este autor? Se me fue, alguien que me eche una mano. Carballeda, ahí está, por Alfredo Carballeda, que lo relaciona con con trabajo social eh, y que él mismo reconoce, ¿no? Que la palabra intervención tiene esta doble cuestión entre lo coercitivo y lo emancipador, ¿no? Por eso prefiero hablar de implicación porque cuando intervenimos nos implicamos, ¿no? Con cuerpo y alma. Ahí vamos. Em, bueno, eso, nada más. Y después, otra de las cuestiones que me parece como importante destacar es que en el campo de la psicopedagogía comunitaria reconocemos los saberes y experiencias comunitarias. No vamos a iluminar a los comunitarios con nuestra presencia y llegada majestuosa, sino que vamos a reconocer que hay un saber que tenemos que conocerlo, ¿sí? Ahí dice, la comunidad no es objeto de intervención, ¿sí? No es objeto intervenimos y le aplicamos técnicas y le observamos y la diagnosticamos y determinamos qué problemáticas tienen y qué necesidades tienen. No hacemos eso, ¿sí? Sino que lo que hacemos es ver cómo producen ellos mismos el conocimiento y cómo vivencian todo lo relacionado con el aprendizaje. Digamos que una postura intervencionista, asistencialista, es, como dice ahí, de una raíz colonial y paradigma asistencial que deberíamos evitar.
Y esto lamentablemente se ve mucho dentro de el trabajo comunitario, incluso entre colegas, ¿eh? Psicopedagogos, trabajadores sociales, animadores, psicólogos comunitarios, se ven que a veces toman esta postura. En realidad no muchos, muy pocos. Eh, bien, siempre vamos a hablar en la comunidad de una práctica situada. También sería interesante ponernos a pensar, bueno, ¿qué significa esto de lo situado, no? Pero más que nada entenderla como que es una comunidad productora de saberes, no receptora de intervenciones técnicas, como decíamos recién, y que estos saberes pueden dialogar con el saber académico, ¿no? Esto nos pone como en un nivel de igualdad de condiciones, porque muchas comunidades también están cansadas, ¿no? De que vayan a las universidades o las tecnicaturas ahí como a estudiarlas, como conejitos de indias ahí y ver qué es lo que pasa, conejillos. Bueno. La comunidad, dice ahí, también es un espacio de construcción simbólica donde se negocian sentidos y pertenencias. No quiero dar una imagen romantizada de lo que es la comunidad. Sí, es difícil que a veces que comprendan nuestro trabajo, es difícil que poder que nos incluyan. eh, por eso hay que entender esto, ¿no? Es un espacio de construcción entre todos, simbólica, donde se negocian sentidos y pertenencias. Y bueno, que también trabajamos sobre los discursos y memorias colectivas, si en algún momento tenemos un poquito de tiempo, hablamos de un ejemplo. Bueno, por otra parte, hablamos de una construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Esto comprende procesos dialógicos y participativos cuando decimos que eh, todos aprenden y todos enseñan, una idea básica de los pedagogos críticos. Esto es así, es real, ¿no? Yo cuando me inicié en lo comunitario, fue para mí un mundo totalmente nuevo, estaba azorada con lo que veía, con lo que percibía. Me inicio me convocan a través de los jardines de infantes comunitarios del Partido de la Matanza, acá en la provincia de Buenos Aires, y bueno, yo quedaba realmente como deslumbrada por lo que veía, por cómo se organizaban las comunidades. Por eso discuto bastante el término vulnerabilidad como única característica o condición de las comunidades. Bueno, y ni qué hablar de la dimensión de cuidado y reparación simbólica que tienen las mismas comunidades, ¿sí? Sigo un poquito más y llegamos a la posición profesional, ¿no? Esto de lo cual también se habla mucho. ¿Y qué es la posición profesional? Bueno, es una construcción, ¿no? Que va a ser producto de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, de nuestros hábitos, ¿no? Producto de nuestras lecturas, reflexiones, intercambios con colegas, experiencias subjetivas. Es importante pensar en cuál es nuestra posición frente a lo comunitario, frente al aprendizaje, frente a la teoría, porque una cosa es hablar de rol, ¿no? Y otra cosa es hablar de oficio, por ejemplo, psicopedagógico, que es lo que vamos a ver ahora. Al hablar de rol podemos determinar una serie de tareas que hacen los psicopedagogos comunitarios. Podemos hacer una lista larga, muy larga, ¿sí? De las tareas que hacemos: diagnóstico, tratamientos, orientación a padres y docentes, talleres de alfabetización, arte, orientación vocacional. Trabajamos de manera grupal, individual, nos ocupamos del aprendizaje de trabajo, de la capacitación y la orientación laboral. Trabajamos en escuelas, hospitales, consultorios, institutos de menores, cárceles, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver si puedo. Bueno. Pero cuando hablamos de oficio psicopedagógico, ahí como que enmarañamos todo, complicamos todo. ¿Por qué? Primero porque nos referimos a oficio en el sentido que le da Bourdieu cuando habla de el oficio de sociólogo, podríamos decir el oficio de psicopedagogo o psicopedagoga. Em, pero bueno, ya cuando hablamos de campo, en donde insertamos todas estas tareas, vemos que lo que se implica es la práctica social situada, que está cargada de hábitos, que está cargada de relaciones de poder y que está cargada de ideologías, ¿sí? O sea que no sencillamente vamos a hacer una orientación vocacional en este territorio en el cual nos insertamos o nos convocaron, ¿sí? Sería como tratar de complejizar qué es lo que pasa porque podemos incluso dentro de un trabajo comunitario hacer una planificación de aquellas tareas que podemos hacer, pero básicamente tendríamos que pensar en esto, ¿no? En que es un campo, el psicopedagógico en comunidad, de mucha complejidad. Se convierte en un espacio de relaciones sociales y de disputas por la legitimidad del saber, los capitales simbólicos y las posiciones de poder, porque decimos, por supuesto que nadie se salva solo y que nuestro trabajo va a ser en equipo, es interdisciplinario, es en red, pero todo esto cuesta muchísimo. Es, es realmente difícil, complejo, hay que acordar, hay que establecer lazos, ¿no? Y crear lazos de confianza. No es nada sencillo. Sigo un poquito más y para esto entonces ya hablamos, ¿no? De el sentido más teórico de la psicopedagogía comunitaria, ¿no? Estos saberes que movilizan la implicación profesional. Dijimos que la psicopedagogía crítica es una psicopedagogía que tiene como base el análisis de las relaciones de poder, abarca todos sus ámbitos, recibe los aportes, Doralaino va a decir, los aportes de Habermas, teórico crítico social. Vamos a incluirle la teoría de las pedagogías críticas, la psicología crítica y la psicología comunitaria, la teoría decolonial. Paremos un poquito ahí, ¿no? Me parece que ahí es suficiente recorte como para empezar a hablar, porque a partir de toda esta cuestión teórica es cuando en la praxis, ¿no? En la práctica y teoría es cuando surge la psicopedagogía comunitaria. Este es el recorrido, digamos. Bueno, después tenemos otro autor que es Aldo Ocampo González, que también es interesante porque él habla de digamos, la epistemología intersticial, ¿no? Como que lo nuestro está entre estas dos disciplinas, en el intersticio de estas dos disciplinas. Por eso hablamos entonces de una psicopedagogía crítica y comunitaria, en donde para mí estas tres corrientes son las que mejor me explican aquello que sucede en lo comunitario. La psicología crítica, la pedagogía crítica y la pedagogía decolonial. Perdón, pero me cuesta muchísimo hablar a la mañana. Bien, vamos a ver por qué la pedagogía crítica. La pedagogía crítica posibilita el análisis de las relaciones de poder en ámbitos educativos. Denuncia las formas de opresión, clase, género, raza, y propone una educación que fomenta la conciencia crítica y la liberación del aprendizaje.
Bueno, esto ya es como un tema aparte del cual podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero básicamente, ¿por qué? Y bueno, o dónde lo vemos, ¿no? Este análisis de las relaciones de poder. Tomemos la evaluación por el cual pasan los alumnos, por ejemplo. Muchas de las evaluaciones que se proponen son clasificaciones clasificatorias y excluyentes. El aprendizaje de la enseñanza y la alfabetización a veces es incongruente, eh, con faltas de sentido o no se tienen en cuenta los saberes previos. Hay una selección de contenidos arbitraria. Los textos escolares son totalmente arbitrarios y totalmente legitimados. En fin, podríamos saber muchísimo más. La situación de los docentes, ¿no? Ni que hablar, la precarización laboral, hasta el estigma de ser agentes reproductores de sistemas. Bueno, y etcétera, etcétera. Todos estos temas de los cuales nos habla la pedagogía crítica, ¿sí? Tienen una vinculación con la psicopedagogía que no podemos desconocer. Vamos con la psicología crítica. ¿Qué nos pasa con la psicología crítica? Nos va a enseñar cómo los discursos dominantes de la psicopedagogía, en este caso, operan de manera ideológica al servicio del poder. Bien, ¿cómo podemos pensar esto? Y, por ejemplo, el valor e influencia que tienen los informes que escribimos, ¿sí? A veces vienen cargados de ideología. Las técnicas que administramos, las conceptualizaciones que sostenemos, las representaciones de sujeto que aprende y no aprende que instalamos, los modos de justificar el fracaso escolar que alentamos, bueno, los textos que enseñamos, las profes, bueno, etcétera, etcétera. Pero, como dice ahí al final, creo que la psicología crítica, en donde más me ayuda es como a mirarme por dentro, mirarme a mí misma en el ejercicio de la psicopedagogía. Eso es lo que me ayuda a cuestionarme, ¿no? Como a autocuestionarme, a pensar en preguntas. Bueno, ¿y cuáles son los presupuestos ideológicos de las teorías que asume la psicopedagogía? Vieron que por mucho tiempo el psicoanálisis, teoría psicogenética, ahí iban paralelo, ¿no? Nunca se juntaban. Pa, 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 pa. ¿Cómo le sirve un psicopedagogo a los grupos dominantes? ¿No? Esto cuando nos contratan de alguna escuelita privada, ¿sí? Para ver cómo podemos fundamentar que este chico no aprenda. ¿Mm? Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son los intereses y efectos sociales y económicos de cierta interpretación del problema de aprendizaje? ¿Cuáles son las implicancias políticas de la opción por una interpretación y no por otra igualmente admisible? ¿Qué subjetividades se construyen en cada ámbito? Etcétera. En cuanto a la pedagogía decolonial, les voy a ser totalmente sincera porque estoy como indagando en esto. Hay cosas que me gustan mucho, otras que sospecho un poquito que sean así, pero hay algo de la pedagogía decolonial que fundamentalmente me interesa y es la que propone repensar las lógicas coloniales del saber y del poder, ¿no? Como que nos marca la cuestión latinoamericana de una manera muy, muy firme, ¿no? La pedagogía decolonial. Y cómo ver en nuestros constructos teóricos cuánto de saber colonial hay en esto. Entonces, bueno, yo me preguntaba, digamos que me gusta Bourdieu, que no es latinoamericano, ¿sí? Foucault, estos pedagogos críticos que yo les dije, Giroux, McLaren, que son estadounidenses o canadienses, este,
Bueno, esto, digamos, contradice un poco mi postura. Y bueno, ahí lo de colonial, por eso dice, no es descolonial, es decolonial, porque descolonial es quitar a todos estos autores, pero lo decolonial significa poder tomar de estos autores, ¿no? Como hacer una reapropiación conceptual digamos que lo que uno esperaría en tal caso es con estas teorías hacer teoría psicopedagógica, no sé, como una especie de patchwork, bueno, pedagogía crítica, psicología crítica, no, sino que es a partir de estas tres corrientes tan solo hacer teoría psicopedagógica. Bueno, y acá puse, para una psicopedagogía crítica que hace praxis en una comunitaria, es fundamental el cuestionamiento de la matriz colonial del saber psicopedagógico, la inclusión de epistemologías situadas y la recuperación de prácticas en territorios silenciados y no reconocidos bajo prácticas de invisibilización, ¿no? Y ahí les traigo otro autor, que es Honneth. Axel Honneth es un filósofo alemán, teórico crítico actual, que también es muy interesante y que habla de todos los procesos de invisibilización, que no es tampoco es nada sencillo pensarlo por ahí. Bien, entonces, siguiendo un poquito con lo que es la posición profesional y otra vez volviendo a Nadie se salva solo, dice Oesterheld. El héroe verdadero del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Estaba viendo la hora, perdón. Bueno, entonces, en la posición profesional tenemos que reforzar la idea de comunidad que sostenemos, la idea de necesariamente trabajar interdisciplinariamente, considerar el trabajo situado, la ética del cuidado y el abandono, por supuesto, de posiciones patriarcales y autoritarias. Bien, sigo un poquito más porque de algo de esto vimos, como lo que para saliendo de la posición profesional hablar de la comunidad como sujeto de saber y de movilización, no como simple receptora de nuestras técnicas maravillosas, sino como entenderla como un espacio simbólico, relacional y político. Dijimos que es una comunidad donde se negocian sentidos y pertenencias. Y yo les contaba también que me costaba caracterizar a una comunidad únicamente por su lado vulnerable, sino porque hay mucho de fortaleza. En el libro dice un avance colectivo y hay mucho de cuidados y de autocuidados. Por eso me gusta concebirla como una comunidad, como territorio de saber, y en donde la práctica psicopedagógica recupera las narrativas colectivas, las prácticas rituales, las historias y los modos alternativos de pensar el aprendizaje y la subjetivación. Esto es fundamental, ¿no? Porque es la única manera de trabajar con esta comunidad. La palabra vulnerabilidad significa eh, del latín vulnus, que significa herida, ¿sí? Y entonces podríamos decir que más allá de su categoría sociológica que designa daños específicos, podemos entender desde el lado ontológico que en cierto punto todos tenemos algún tipo de vulnerabilidad, todos somos vulnerables a algo. Cuando reconocemos esta vulnerabilidad es cuando realmente podemos acompañar los procesos de otros. Si no, nos sentimos como que estamos siempre mirando desde arriba, ¿no? A las comunidades. Bien. ¿Y qué pasa con
nosotros mismos. Cuidamos, ¿sí? Y nos cuidamos, ¿no? Esto es fundamental, porque en un contexto patriarcal de desigualdad social en la que vivimos, el cuidado es sumamente problemático y puede ser un arma de dominación del otro. Y acá dice, hay una autora que se llama de la Aldea, Elena de la Aldea. Miren, se las voy a mostrar. No sé si me ven. ¿Me ven a mí? Sí, sí, te vemos. Ah, bueno, acá es un librito de Elena de la Aldea, encima se llama de la Aldea del apellido, me encantó, bien comunitario, que se llama Los cuidados en tiempos de descuido. Un librito chiquito, pero sumamente interesante. Y ella dice, bueno, que somos proclives, psicólogos, psicopedagogos, a esta subjetividad heroica, ¿no? Como que todo lo podemos. Este chiquito que viene con problemas para aprender en la escuela, no, vamos a hablar de la escuela y vamos a sacarlo de toda esta situación. Y que a veces esto resulta un obstáculo para el trabajo comunitario. Por eso habría que pensarlo, tener una visión más integradora y pensar esta ética del cuidado como una práctica relacional que desafía las lógicas de dominación. Por eso estas cuestiones es tan importante trabajarlas en los equipos, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa? Eh, que no puedo dejar con estos cuidados. Cuidar y cuidarnos, ¿no? Habilitar estos espacios de reflexión colectiva, de supervisión o covisión, como quieran llamarlo, de contención y análisis de las propias prácticas, ¿no? Como una forma de resistir al desgaste y de sostener una intervención situada, ética y transformadora. Esto es fundamental, cuidarnos, ¿no? Ya les dije lo importante del trabajo en equipo e interdisciplinario, contar con estos dispositivos colectivos y sostener de alguna manera el buen vivir del cual habla Pérez Orozco o actualmente, la nombré recién, a María Paula Juárez, que está como indagando en esto de las teorías decoloniales y que nos muestra como la importancia, ¿no? de sostener esto, el buen vivir, ¿no? Bien, ¿es necesario justificar por qué tenemos que hablar de esperanza en estos momentos? Yo creo que no. No les voy a leer esto. Eh, Me llama la atención, por ejemplo, en congresos de teoría crítica o en otros espacios que se propone el tratamiento de la esperanza, ¿no? Maravilloso. Entonces les traigo dos autores. Uno, que no es actual, obviamente, Ernest Bloch, del cual se habla mucho actualmente, alemán, que era el filósofo de la esperanza, que escribió este libro, El principio esperanza, ¿sí? El filósofo de las utopías concretas, de las ensoñaciones y de las esperanzas. Y el otro autor, que es más actual, que es Byung-Chul Han, ¿no? El famoso filósofo norcoreano que escribe este librito, que lo estoy terminando de leer, ¿no? Pero que es una maravilla. Estos libros son tan psicopedagógicos que yo no lo puedo creer, ¿sí? El espíritu de la esperanza, que en particular me llamó la atención porque es un autor tan pesado en su escritura. Fue uno de los que, o al menos lo empecé a leer en pandemia, Sopa de One, bueno, tan duro, ¿no? Que me sonó como una burbuja de oxígeno lo que me estaba transmitiendo. Pero, ¿qué pasa con este Bloch? Volvamos. ¿Por qué me impactó? Porque él dice, la esperanza se aprende. Entonces, listo, ya esto es nuestro, es psicopedagógico, nos pertenece. La esperanza no es algo pasivo, no es sentarse a esperar, sino que es una práctica, ¿no?
es algo activa. Eh, Después él habla de la presencia de los sueños, pero no de estos sueños como los sueños que anestesian, dice él, sino que sueños que empujan a transformar. Y dice, no permiten conformarse con lo malo existente, no permiten la renuncia. O sea que está bueno soñar, ¿no? Pero con esta intención. Él habla de la esperanza como el todavía no, ¿no? El mundo está atravesando por lo que todavía no ha llegado a ser, y habla de un pensar creativo. Todos estos temas los retoma Han increíblemente en su libro. Pensar significa traspasar, no como fantasía vacía, sino dice que lo nuevo no aparece de la nada, está en lo existente, en proceso. Lo viejo no es lo que sobra, es también lo que contiene posibilidades. Volviendo al Eternauta, lo viejo funciona. Eh, y Bloch dice, la desesperanza es insostenible, es lo insoportable de las necesidades humanas. Se necesita esperanza para vivir. Otra vez volvemos sobre esto, ¿no? Nadie se salva solo. Sigo un poquito más y caemos acá en Han. Han lo que hace es un tratamiento de la esperanza a través de distintos autores, filósofos críticos, que han dicho y cómo él reversiona estas construcciones teóricas. El librito que les mostré son estos como 3 capítulos. Esperanza y acción, otra vez, la esperanza no es algo pasivo que hay que sentarse, esperar y soñar con los ojos abiertos. Esperanza y conocimiento, y esperanza como forma de vida. Volviendo al título de la clase, las tramas comunitarias de aprendizaje y esperanza, ahí se lo nota bien Han cuando habla de la sociedad, es mucho más profundo, ¿no? Una sociedad de la me salió fallido, sociedad de la supervivencia, el miedo nos roba el futuro, todas estas frases son muy de él, y que de alguna manera lo que nos está diciendo a través de toda esta lectura es que hay un vínculo con el aprendizaje, porque la esperanza se abre a lo completamente novedoso, a lo que nunca ha existido. Ella es capaz de la negación del presente. La esperanza se define por una disposición para el nacimiento de lo nuevo. ¿Sí? Más aprendizaje que esto imposible. Y tiene una frase que me impactó por lo terriblemente comunitario. Dice, una comunidad es porque espera junta. Listo, suficiente. La comunidad es una trama que comparte una expectativa de futuro y funda un nosotros. Otra vez, una comunidad es porque espera junta. Bien. Y podemos decir que también habla de los sueños, ¿no? Desde nosotros, el sueño más colectivo. Y otra vez volvemos al nadie se salva solo, a la necesidad de las redes y de la comunidad. Habla de una dimensión espiritual, ¿no? La misma que incorporamos cuando hablamos de psicopedagogía crítica, que hay una orientación hacia el espíritu. Eh, Habla también de la esperanza y su relación con el conocimiento, con el saber y con el aprendizaje. Fíjense, todas estas cuestiones que nos ayudan muchísimo a trabajar en estas comunidades que a veces aparecen con bastante complejidad. Hasta acá llegamos. Esta es primera parte, no sé qué hora es, 10:06. Acá les traigo las referencias bibliográficas, les hablé de Bloch con El Principio Esperanza, que es un libro que está en internet. Bourdieu
homo académicos para entender en qué lío académico estamos metidos. La reproducción es un libro que habría que leerlo. Les mostré el librito de la aldea, los cuidados en tiempo de descuido. Les hablé de Foucault, de Freire, de Hahn, de Montero, esta psicóloga comunitaria que es tan clara en sus escritos. Hay videos también de ella muy interesantes. Les comenté apenas una posición de Ocampo González, ¿no? Cómo concibe la epistemología psicopedagógica como algo intersticial. Bueno, hablamos del Eternauta. Mucho de lo que les conté está en el libro Psicopedagogía Comunitaria. Les mencioné algunos autores de la pedagogía decolonial, como Walsh, también está Quijano, Aníbal Quijano, es muy interesante. Bueno, se me van. Miñolo también. Pero hay como artículos y otros tipos de construcciones sumamente interesantes. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Les quería mostrar algo más, eh, si no se cansaron mucho de escucharme. Este es un caso esta es una salita donde yo empecé a trabajar eh, en el 2018. Cansada de molestar en los jardines de infantes comunitarios, me ofrecen este lugar era una salita que pertenecía a una asociación barrial que estaba cerrada, entonces nos la dieron, una salita de primeros auxilios que se llamaba Padre Bernaza. Nos la dieron para, en principio, miren cómo la pintamos y la acondicionamos, en principio para hacer la tarea con los chicos del barrio, ¿sí? Ahí estábamos con los estudiantes que hacían las prácticas del Instituto 46 de Ramos Mejía. Bueno, también hay una parte en lo comunitario que acá no lo destaqué, pero que es fundamental y que es el vínculo con los animales, con lo animal, que en algún otro momento lo vamos a hablar, que son otras personas, y que acá, bueno, en el Eternauta también hablan de los animales. Bueno, y acá una de tantas actividades que hacíamos con los chicos del barrio. Bueno, ahora sí, dejo de compartir y los escucho a ustedes. Hermoso, Manité, muchas gracias. Sí, gracias porque nada, con mucha maestría nos pudiste situar el tema para iniciar este tránsito que vamos a hacer este año y entender sus raíces, su marco epistemológico, su marco teórico y repensar nuestras prácticas a la luz de también pensarnos como parte, ¿no?, del asunto y no como alguien que va a intervenir, sino que estamos adentro de esa comunidad en la que trabajamos. Bien, hay montones de comentarios en el chat por si querés ver que te están agradeciendo, pero damos lugar al intercambio. Acá es la parte que aprovechemos a Marité que la tenemos para preguntas, comentarios, intercambios. Seguro acá hay gente que ha tenido experiencias comunitarias también. Así que bueno, dejamos abierto a quien quiera comentar algo o preguntar, lo que sea. Acá lo veo, Benito, David Duarte, gracias. Y me apoyó con el Carballeda y que no me salía el nombre. Ahí está, a ver, Oscar quiere... Sí, bueno, Oscar, Oscar. ¿cómo estás, Marité? ¿Cómo Bien, va? bien, muchas gracias por eso que escribiste. Gracias a vos, has abierto, has conceptualizado un campo absolutamente necesario, como es el campo de lo comunitario en la psicopedagogía. Vos comentabas en tu exposición que la psicopedagogía aún se debate entre ser un conjunto de prácticas y una disciplina. Yo creo que tu contribución amerita considerar junto a otros desarrollos conceptuales como
por ejemplo, los de Sandra Bertoldi y los de Norma Filidoro, este, constituirnos como una disciplina, ¿no? Con prácticas conceptualizadas, con teorías, con modelos epistémicos alternativos a los hegemónicos. Así que te agradezco mucho tu, tu esfuerzo en poder plasmar en esta obra indispensable para nuestra biblioteca y agradezco esta exposición muy clara, la tranquilidad con la que decís cosas tremendas y fundamentales, importante. Así que desde la Universidad Nacional de Loma de Zamora, desde el SAOP, te agradecemos mucho tu presencia en este curso. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Oscar ha escrito una reseña del libro que creo que todavía no salió, pero que me adelantó y que realmente me emocionó, ¿no? Porque a veces uno no es consciente de lo que impacta en el otro, ¿no? Así, entonces, bueno, realmente emocionan las palabras de Oscar con esa, yo diría, habilidad que tiene como para transmitir, ¿no? Lo que piensa. Sí, también sabes, Marité, que... ah, perdón, Oscar, querías decir algo. No, que soy el agradecido, simplemente eso. Bien, no, lo que les quería comentar es que Paula Juárez, justamente cuando nos reunimos, nos preguntaba que tenía interés en saber el interés que había sobre este curso, sobre la temática. Y nada, debemos decirles que vieron que el Zoom tiene 100 lugares, tenemos no sé cuánta gente en lista de espera exactamente, pero hay una lista de espera de muchas personas, no sé si habrá, no sé cuántas exacto, pero sí que quedó mucha gente y muy interesada, hubo muchísimo interés en la temática y eso también nos habla de un signo de época, de un signo en relación a la construcción de la disciplina, la construcción de saberes propios respecto del tema. Así que nada, te lo compartimos, Marité, porque claro, eso es pensar cómo esto se está moviendo al interior de también de nuestra comunidad científica, ¿no? Está bueno saberlo. Bueno, Sí, sí, y que vos sabés que también como que me asombra el interés que suscita el tema, ¿no? Que yo decía, bueno, ¿qué pasa? Que no hay demasiados desarrollos, pero realmente interesa muchísimo. El libro se agotó. Va a haber una segunda edición ahora, en cuanto me recupere de algunas cuestiones, pero se agotó. Increíble. Yo iba a pensar una cosa así. Nada. Así que muy agradecida. y Bueno, también, Patricia, ahí sí, está Patricia, eso te quería decir, está Patricia Vila, está Noemí Noemí y Betty Vendersky, está Oscar, o sea, muchos referentes también de la profesión que participan, nos acompañan, además de referentes de distintos lugares de Argentina. Hubo gente interesada también de Uruguay, de Brasil, bueno. Bueno, hay posibilidad de seguir intercambiando un rato más. Tenemos 15 minutos más, así que aprovechemos. Bueno, yo solo quiero decir que me parece que la presencia se justifica en tanto tenemos mucho para discutir. Te agradezco, como te puse, no quería tomar la palabra porque sé que hay mucha gente joven, mucha gente que está ávida por hacer preguntas. Solo quiero decir gracias por tu generosidad al compartir esto que hoy nos trajiste, Marité, y creo que nos debemos discusiones. sí, Creo que nos vemos totalmente. discusiones porque, como dijo Oscar, vos abrís con mucha simpleza, decís cosas que son condensadas, que son muy complejas, que parecería que uno las puede escuchar así muy simplemente, pero son muy complejas. Y entonces me parece que hay algo que tiene que ver con nuestra constitución como disciplina. Yo voy a sostener que la psicopedagogía hoy es una disciplina, pero creo que nos debemos discusiones. Así que buenísimo que con esta generosidad vos traigas estas temáticas y que las sigamos enlazando. Gracias. Gracias a vos, Patricia. Sí, yo creo que totalmente en eso de la discusión. Por eso
como que yo largo ahí, ¿no? Las propuestas de alguna manera suavemente, pero como decís vos, son pequeñas bombitas que ¿por qué no las discutimos? ¿Por qué no se produce esto, ¿no? En psicopedagogía. Está bien que en general tenemos como determinadas características los psicopedagogos, ¿no? Una vez me preguntaba mi hija, mamá, ¿por qué se visten todas iguales? Sí, reír. Y bueno, será un hábitus, algo que tenemos ahí. Así que bueno, sí, Patricia, yo creo que hay muchísimo, mucho por discutir, por construir. Eh, María Celia Flores me dice que destaca la transversalidad de lo comunitario en todos los campos de la psicopedagogía. Claro, como que no es una cuestión menor esto de la psicopedagogía comunitaria, ¿no? Mandamos a nuestros estudiantes a hacer las prácticas dentro de lo comunitario como si fuese lo más sencillo. No, es realmente complejo. Bueno, miles de historias con respecto a eso y estoy tan agradecida a esas experiencias que tuve con las prácticas en el Instituto 46 porque abrieron mucho. Mabel, te agradezco también tus palabras. Ahí Elba quiere comentar algo. Hola Elba. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias, Marité. En el servicio donde trabaja, donde Oscar es nuestro jefe de servicio, el SAOP, está circulando tu libro. Estamos atentas también a eso. Y estaba pensando que me quedó, porque será, bueno, eso lo tengo que reflexionar yo, este término que utilizaste de la subjetividad heroica que muchas veces sentimos los psicopedagogos y los espacios de supervisión. Es un tema a tratar junto con la frustración o la vulnerabilidad nuestra también lo relaciona y me hace pensar mucho en eso y en la ética del cuidado, en los espacios de supervisión que tenemos que son plurales, que son en conjunto, donde aparece la interdisciplina y somos todos un grupo de psicopedagogos que estamos supervisando un caso, esta vulnerabilidad y sensación de desamparo que sentimos ante qué pasa con este niñito o niñita que no podemos resolver como, bueno, así que voy a estar reflexionando mucho en eso. Te agradezco mucho y en el espacio que tenemos nosotros tenemos que aprender mucho también de lo comunitario. Así que gracias. Te leemos. Gracias a vos, Selva. Sí, sí, porque a veces nos concentramos mucho en, bueno, en el cuidado del otro, ¿no? Y hablamos poco de lo que nos va pasando con cada situación que afrontamos, ¿no? Es como que a veces nos cuesta decir esto que le está pasando al otro, a mí me duele mucho, ¿no? Me duele mucho y no sé qué hacer, no sé por dónde ir. Y el tema de las redes, que es trabajado por muchos autores, es sumamente interesante. Yo siempre cuento que cuando yo tenía como la parte teórica, ¿no? De la idea de red, ¿no? Paradójicamente, en la pandemia, cuando nos separamos y encerramos todos, fue cuando más la pude vivenciar, porque en el sentido que se había perdido un niñito dentro de para mí se me había perdido, ¿no? No lo encontraba con el que estábamos trabajando y gracias a los vecinos y al equipo de orientación de la escuela, a los vecinos, ¿no? Como que ahí surgía todo y nos pasábamos los celulares y los WhatsApp bueno, y yo dije, bueno, esto es red, esto es maravilloso, ¿no? Pero es cierto que los espacios de reflexión colectiva es algo que nos debemos y nos tenemos que cuidar. Gracias. Hola Benito. Un amigo. Ahí podés desmutearte Hola, así te escucho.
Hola, buenas tardes, buenos días para todas y todos. Acá saludos desde la calurosa Posadas Misiones. Estamos esperando la tormenta que llegue un poco de agua. Quería básicamente agradecer, bueno, ya la conozco a Marité de otras instancias y la verdad que valoro mucho la generosidad y fundamentalmente quiero destacar algunas cosas de lo que fuiste diciendo, Marité. Primero, celebrar que te autorizás. A los psicopedagogos no tenemos que empezar a trabajar mucho la autorización. Yo creo que eso es porque, como siempre fuimos colonizados por disciplinas hegemónicas, pareciera ser que estamos pidiendo permiso. Y me parece que es un grado de valentía de parte tuya de empezar a tener la psicopedagogía como disciplina, como voz propias, ¿no? Yo creo que aquí retoma un poco el concepto de Violeta Bullot cuando habla de práctica del conocimiento, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto, claramente, digamos, nuestra psicopedagogía no es sin, sino que debería ser con, y a partir de empezar a problematizar, ¿no es cierto? O poder medianamente hacernos cargo de nuestras propias preguntas, empezar a pensar sobre nuestro objeto, ¿no es cierto? Y en función a eso también los modos en que nos implicamos, porque de este espacio me llevo este concepto tuyo, ¿no es cierto? Y para redefinir un poco la idea de intervención, porque la psicopedagogía está cooptada por ese concepto y cae claramente muchas veces en un intervencionismo, pero que en ese intervencionismo poco justifica desde qué lugar lo hace o qué cosas toma para producir autorías de pensamiento. Así que yo valoro mucho, ¿no? Esto que estás trayendo, porque es necesario, claramente, como psicopedagogos, si nos queremos decir disciplina científica, Patricia Ávila recién decía, yo creo que es una disciplina científica, yo creo que en ese sentido estamos creciendo en esa perspectiva de madurez, para empezar a madurar un poco esa idea de que efectivamente tenemos que responsabilizarnos acerca de la producción de conocimiento y de nuestras propias preguntas para producir implicancia y aportes, digamos, a otras disciplinas que también están esperando nuestro decir. Así que me parece que en este caso celebro que te estás autorizando, nos estamos autorizando un poco más y, y no somos las secretarias así medio auxiliares de otras, que un poco queremos salir de esa descolonización. Estamos muy colonizados todavía, pero bueno, vamos en ese sentido. Nada más. Gracias, Benito, gracias. Con Benito trabajamos en otra institución y es muy claro en su pensamiento, ¿no? También ayuda mucho a pensar. Estaba pensando también las intervenciones o las perspectivas de la psicoeducación, ¿no? Que circulan fuertemente también en nuestro medio, como nada, como para repensarlas y cuestionarlas también, estas cuestiones de educar a los padres o enseñarles cómo. Una cosa es hacer con, pensar con, entender las lógicas de los entramados, ¿no? Neurodesarrollo, psicoeducación está circulando muchísimo. Sin duda eso me hace mucha pregunta en relación a cómo es esa intervención y cómo no, cómo me parece se vuelve más significativa cuando uno entra en las lógicas y la comprensión del otro, no desde el lugar, como vos decías, de vulnerabilidad, solo como una cuestión de eh, le falta todo, le faltan cosas, necesita, sino, bueno, cuáles son esos saberes con los que uno dialoga y que se pueden construir en conjunto, ¿no? Me parece súper importante, por lo menos en salud pública, esas posturas de no dejar de ver el aprendizaje en contexto y no como una atribución que ya está como muy cuestionada a esta altura, la atribución de la dificultad en el niño, ¿no? Y Mm. que es una cuestión de él y su déficit, y si no pensarlo en contexto, en términos de barreras, de posibilidades de acompañar y de sostener saberes compartidos y co-construidos, ¿no? Con la familia y con los chicos.
Así que bueno, eso me pareció interesante también. Obviamente lo de la esperanza, creo que en salud pública, si no trabajas con algo de esperanza, directo te bajás. Así que más vale que sí, a nosotras por lo menos nos sostiene mucho el trabajo en equipo, ¿no? Sí, ya veo. Sí. Adriana, vos ahí te vemos. ¿La escucha? Sí. Sí, ¿Sí? Ah, bueno, hola, un gusto. Bueno, también muy agradecida, Marité. Contar brevemente que me pasó algo particular en relación a la psicopedagogía comunitaria, porque si bien la había escuchado nombrar muchas veces, no había dimensionado, ¿no?, la importancia, la magnitud, y que a veces uno está implicado en estas prácticas sin saber que está haciendo psicopedagogía comunitaria, o yo por lo menos. Me pasó también empecé a cursar una especialización en investigación educativa donde empecé a repensar y a trabajar sobre otras cuestiones que nunca había pensado y no le podía dar nombre y decía, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Psicopedagogía nómade, pensaba. O sea, era como ir al encuentro con, desde otro lugar. Inicialmente mi idea era evaluar esa situación, ese lugar, esa comunidad, y después terminé dándome cuenta que estaba implicada desde otro lugar y que era con, ¿no? Entonces no lo encontraba como el nombre a eso, que en realidad es psicopedagogía comunitaria. Es el primer acercamiento que tengo yo a un curso, digamos, porque me pasaba esto. No era un prejuicio, pero era como que, no, no sé si es para mí, ¿no? Esta cuestión que por ahí uno tiene, que hablamos justamente de que uno se maneja con parámetros más hegemónicos y más desde sin cuestionar demasiado y replicar y reproducir, ¿no? Esto sigue pasando, más allá de que hay toda una discusión, una reflexión sobre lo que recién también comentaba, no me acuerdo quién era, sobre esto de que la dificultad no está en el niño, pero básicamente en las escuelas, por lo menos acá en Jujuy, sigue pasando, ¿no? Entonces me parece que es súper importante, además de todo lo que implica la psicopedagogía comunitaria, como esto que vos planteás como una pregunta y un espacio de duda real sobre para poder, porque creo que el camino, y acá también como que pongo el foco en nuestra importancia como psicopedagogos, ¿no? De poder abrir ese camino en algún punto que nos permita, primero entre todos, a uno mismo y entre todos, reflexionar, repreguntarnos y poner en tensión nuestras propias creencias, porque, bueno, por lo menos decir una persona, un psicopedagogo que esté eh, repensando su práctica, que esté formado, que esté mirando o en algún punto em, en comunión, si se quiere, valga la redundancia, con la psicopedagogía comunitaria, puede habilitar otros modos de repensar, ¿no? Aunque sea difícil, aunque sea algo por ahí hoy considerado imposible. Entonces creo que, bueno, coincido con todo lo que dijeron. Para mí es súper importante lo que vos planteaste desde el lugar que me ayudaste, como primero a encontrar un nombre y segundo a seguir repensando otras cuestiones, como el cuidado, el autocuidado. También me súper identifico con esto de que uno piensa que es el superhéroe y que la poca importancia que a veces uno tiene con la ética del cuidado, ¿no? Y esta importancia de poder también cuidar a un equipo o cuidarse entre todos, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder sostener el trabajo que hacemos. Así que bueno, solo agradecerte y hacer este comentario de que es un proceso realmente y qué importante nuestro rol no solo por nuestra acción, sino lo que implicaría esa acción si empezamos como a trabajar en los lugares donde estamos. Gracias. a vos, Adriana, gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando. Marité, te agradecemos un montón. Algunas personas preguntaron si había posibilidad de compartir si nos podías llegar a compartir tu presentación. No sé, eso Sí, como vos decidas. sí, Pero sí. si te parece que sí, nos la podés mandar por mail y nosotros la distribuimos. Eh, Bueno, Así que bueno, les agradecemos mucho. Les recordamos que la asistencia la van a tener que poner en En el el Google Forms. Forms que les mandamos acá en el chat. Eh, y lo otro es que, bueno, recuerden el 75% de asistencia, que las pueden ver las clases luego grabadas en YouTube. Que es Y necesaria la participación de las primeras dos clases, si no, por esto que mencionaba Andy antes, hay una lista de espera muy larga
Y bueno, nada, Sí, vamos a consideramos este tratar nosotros, criterio como... queremos compartir estos saberes y habilitar a colegas que están esperando para poder participar. Y los trabajos no son de cada clase, el trabajo va a ser más bien al final. Marité, un lujo tenerte. Gracias a vos y a todo el equipo de SAC 13. Bueno, seguiremos en contacto seguramente para consultarte por alguna supervisión, ya te lo voy tirando, porque también nosotros, por suerte en Salud Pública, tenemos esa posibilidad de que profesionales como Marité nos acepten participar del curso ad honorem o nos acompañen en la comprensión y el análisis de actividades que hacemos. Así que desde ya muchas gracias a todos y todas las colegas que se han unido hoy. Vamos a transitar este tema juntos, así que también somos comunidad y somos red. La comunidad de práctica, como dicen algunos autores. Así que bueno, nos vemos pronto, en 15 días. Gracias, Marité. Chau, chau. Chao, hasta luego. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor, de organización? Sí, decinos. Gracias, buen día. Bueno, gracias realmente por la exposición que fue hermosa.